Y en ese momento yo lo que hago es simplemente empezar como a codear, ¿verdad? Y a decir, suave un toque, esto no es normal, yo no soy amigo de ustedes. Y se da un forcejeo, se dan unos golpes con las tres personas. Saludos, señores. Saludos, ¿Cómo están? caballeros. ¿Todo bien? Pura vida. Bueno, hoy eh, vamos a arrancar comentándoles a los que nos siguen, ¿verdad? Que hoy estamos con cierre de temporada, episodio número 15, y traemos a la mesa el día de hoy un tema que yo estoy seguro que le va a causar bastante interés a las personas, porque es un tema que poco se habla y mucho, cuando se toca el tema, tal vez es muy de mitos y muchas cosas se creen, otras no, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando un poquito de esa inseguridad que se torna cuando uno viaja al exterior, ¿ok? Y para eso también tenemos un invitado el día de hoy que nos va a estar compartiendo una anécdota y ahorita le damos el espacio para que se presente Dani, ¿verdad? Que nos acompaña el día de hoy. Don Eric. Muy complacido, 15 capítulos que por dicha lo ha recibido muy bien la gente, les ha encantado, nos piden cada vez más temas, invitados y bueno, eso es muestra de que estamos haciendo bien las cosas, estamos informando a las personas y aportando este granito de arena en esta cultura defensiva que más que nunca como ciudadanos la necesitamos. Les prometemos que hoy sí hay frase al final del episodio. Para los que Para los que se quedaron esperando la frase, esta vez sí va a haber frase al final Yo sabía del que no episodio. lo, yo sabía que no lo podía, No, no es lo mismo, no se lo iba a puede. guardar. un episodio sin Jamás. frase no es lo mismo. No, Y pero el reclamo no te lo ibas a guardar, ¿verdad? Jamás, jamás. Y el episodio, pues sí, es una temática importante porque uno, por lo general, cuando tiene la oportunidad de viajar, más si es digamos, con fines recreativos, piensa en muchas cosas, planea muchas cosas, coordina muchas cosas y la parte de seguridad muchas veces la gente la deja ahí como en el olvido o no es algo que tiene presente y hay varias cosas ahí que son importantes siempre dejar a la gente ahí recomendaciones para esos viajes, ya sea de negocios o recreativos, obviamente cuando uno sale del país quiere salir a pasarla bien, ¿verdad? Y regresar sano y salvo a casa y son cosas que a veces pues sí pueden ser de mucha ayuda. Sí, bueno, hoy nos vamos a enfocar intentando dar esos consejos a la hora de viajar, ¿verdad? Principalmente a la hora de salir del país. Precisamente la anécdota que nos va a comentar el invitado el día de hoy va hacia esa orientación. Sin embargo, cuando hablamos de viajar, en realidad viajar es el solo hecho de salir de la casa, ¿verdad? Porque tal vez tengo que ir por negocios a alguna otra provincia y regreso en 1 o 2 días o el mismo día, sigue siendo viajar. Y muchas de estas entonces recomendaciones que vamos a tocar el día de hoy se aplican desde lo más básico, desde el día a día, hasta eventualmente cuando nos toca salir del país. Para no quitarle más su espacio al compañero Dani, contanos, presentate y vamos entrando un poquito ahí en lo que nos compete el día de hoy. Muchas gracias muchachos por la invitación, muy agradecido. Bueno, soy fiel seguidor de los podcasts y de los videos, todas las semanas estoy constante viendo. Y bueno, mi nombre es Dani Solano, creo muy importante, ¿verdad? Que se toquen estos temas, ¿verdad? Porque muchas veces los omitimos cuando viajamos, cuando estamos en el país, el día a día. Y bueno, creo muy importante abordarlo y felicidades por el programa y por invitarme. Muchas gracias, Dani. Dani, bueno, estuvimos en contacto con vos, tenemos ahí algunos chats en común en donde nos comentaste en algún momento una situación que te pasó hace no mucho, toda esa tibia, si se puede decir, ¿verdad? Fresca. Sí, y bueno, pues nosotros quisimos ponernos en contacto con vos y ver la disposición que tenías de compartirla con las personas que precisamente nos siguen. Y de verdad que yo te agradezco mucho y yo estoy seguro que también Eric y Esteban, porque en realidad son temas que a veces la gente si se habla es como porque me lo contó un amigo, como porque lo he escuchado ahí más o menos en noticias, pero solemos
dejarlo pasar, o sea, fue algo que escuché, algo que tal vez, y si no se trae acá en donde verdaderamente quede alguna semblanza para que más adelante a otras personas tengan acceso a este contenido, pues pasan desapercibido y pasa todos los días. Entonces, contanos, ¿por dónde anda la cosa? Completamente. Bueno, yo creo que en el día a día uno no cree que pasan o suceden cosas hasta que no le suceden a uno, ¿verdad? Uno, como decís vos, siempre hay historias que cuenta una persona de otra, ¿verdad? Y uno las escucha y uno dice, bueno, todo bien, pasó, ¿verdad? Hasta que no le pasa a uno, uno dice, bueno, tuve que haber tomado ciertas eh, previsiones, recomendaciones que tal vez uno sabe, pero las omite, como siempre, ¿verdad? Eh, Básicamente todo esto inicia con un viaje que me ofrecen unos amigos a conocer una hacienda de tequila a Guadalajara, México. Y bueno, en principio era un viaje muy bonito porque, bueno, ahí te están invitando, vas a ir a disfrutar de una hacienda y uno no espera que suceda, pues, ¿verdad? Nada negativo. Entonces, a partir de eso, pues ya uno empieza normalmente uno que porta y está un poco metido en el tema pues no de seguridad, pero tiene cierto conocimiento, uno trata de informarse un poco, siempre trata de guardar precaución con ciertas cosas, pero definitivamente siempre omitimos cosas, ¿verdad? Y para empezar un poco a contarles cómo sucedió todo, nosotros el primer día que llegamos, lo que hicimos fue hacer unas visitas a algunos restaurantes para conocer pues cómo funcionaban, conocimos a algunos propietarios de restaurantes, que era parte de lo que queríamos hacer dentro del viaje. Y ese mismo día en la noche terminamos de cenar, ya tipo 11 de la noche, y los compañeros con los que andaban me dicen, bueno, vamos por el Zarpe, el famoso Zarpe, ¿verdad? Una amiga me decía, el Zarpe nunca termina bien, ¿verdad? Bueno, al final creo que tiene cierta razón. Nos fuimos a un bar que está frente al hotel, así, estamos a 30 metros del hotel, y pedimos una botella de licor en la mesa, el lugar está lleno. Durante la estadía en el bar, pues uno nota que sí hay ciertas cosas que suceden que no están bien, ¿verdad? Tenemos una chica que está presente en la mesa en todo momento, que es una salonera del lugar, lo cual no es normal para mí porque nunca asisto a ciertos lugares donde tenga que tener una salonera específicamente en la mesa. Eh, Durante la estadía que estuvimos dentro del bar, la muchacha nos empieza a servir como, ¿verdad? Como con una actitud muy como de ansias de servir, de tener mucho licor, ¿verdad? Y eso lo que lleva al final es, si uno no tiene control, pues claramente va a llegar al momento en que ya el estado etílico no va a permitir que usted tenga noción de lo que está sucediendo. Nosotros íbamos suavecito, íbamos tranquilos. Ciertos momentos fui al baño, dejé mi vaso en la mesa, creo que eso fue un error que tal vez cometí. Eh, Durante el momento en el bar se acercaron tres chicas a bailar ahí a la parte donde nosotros estábamos, sin dar mucho, ¿verdad? Mucho, como decimos aquí, pelota. Me mantuve alejado de ese espacio, estuve con mis dos amigos. Al rato, una hora tal vez de haber estado ahí consumiendo, uno de ellos se va a la habitación, yo me retiro afuera a hablar con mi esposa, hablo con ella, le indico dónde estoy, me regreso al rato donde mis amigos, ya uno dice, bueno, me voy a descansar, él se va, y de ahí en más yo lo que recuerdo simplemente es ver la cabeza de la persona con la que yo estaba saliendo del bar, ¿verdad? Durante ese proceso un oficial o una persona se acerca a preguntarme si yo soy guardaespaldas de la persona con la que ando. Bueno, cabe mencionar que muchas veces la vestimenta, ¿verdad? Uno cree o considera que es una persona o que trabaja en seguridad, ¿verdad? No sé si por esa razón ellos me consultaron eso, no sé si fue parte no sé, de investigar o saber qué estaba pasando en el momento, quién era yo. Nosotros nos retiramos del lugar. Ya esto se los cuento porque vi los videos y según me comentan mis compañeros, porque yo realmente no recuerdo nada después de aquí, es por eso que me doy cuenta lo que sucedió después de este momento. Subimos a la habitación, yo me recuesto ya, me acuesto a descansar y unos 20 minutos después de estar acostado, ellos me dicen que me levanto y digo, vámonos de fiesta. Otra vez, es tipo 3 de la mañana, ¿verdad? Nosotros salimos de ahí 2:30, 2:45. A las 3 de la mañana empiezo a decir, vámonos de fiesta de nuevo. Y ellos dicen, ¿para qué vamos a salir? Ya salimos, acostémonos, mañana es otro día. ¿Qué le pasa? Exactamente.
seguro dijeron, este muchacho que trajimos a pasear le da duro al licor, ¿verdad? Yo me levanto, me pongo la ropa, dejo todo milagrosamente, o sea, Dios todo lo hace perfecto. Dejé la billetera, dejé el pasaporte, dejé mi teléfono, dejé todo en la habitación. Bajo a la recepción del hotel, salgo, ya esto lo vi en videos, yo me acerco nuevamente a la puerta del bar, eh, seguramente a consultar, a pedir seguir bailando, no sé, o a seguir tomando, no recuerdo nada de esto. Y en los videos se ve donde me abordan tres tipos y como que me dan palmadas en la espalda, como si fueran amigos míos, y se acercan y me empiezan a jalar lejos de la seguridad del bar. Se ve que se acerca un oficial de seguridad del bar que después conversando con ellos me indican que ellos preguntaron si yo era amigo de ellos o las personas que me estaban tratando de mover. Y en ese momento yo lo que hago es simplemente empezar como a codear, ¿verdad? Y a decir, eso da un toque, esto no es normal, yo no soy amigo de ustedes. Y se da un forcejeo, se dan unos golpes con las tres personas. Se ve una persona, una muchacha que se acerca donde estoy yo también, se mete en el forcejeo y de un momento a otro yo salgo corriendo. En los videos se ve que paso por debajo, o sea, por un subterráneo de un parqueo y este subterráneo conecta con una plaza que da al hotel. Entonces yo paso por los baños del hotel, empiezo a tocar puertas o abrir puertas de los distintos negocios. Yo asumo y lo que nos dijeron los oficiales es que posiblemente yo estaba tratando de huir de algo, tratando de refugiarme de algo. Y como ninguna puerta me abre, la tercera puerta que me topo, la cuarta puerta era la del hotel. La tercera puerta que me topo, yo simplemente le pego una patada a la puerta y la boto. Una puerta grande de vidrio. Y ya en el interior de este, era un restaurante, lo que estaba en la puerta que boté, empiezo a coger objetos, la computadora, mesas, sillas, platos, y los empiezo a arrojar hacia afuera, hacia donde yo veo gente afuera. Eh, no podría describir ni poder explicarles el por qué lo hice. Yo no me considero una persona violenta. Normalmente trabajo en estos restaurantes, entonces tengo control con lo que normalmente ingiero, ¿verdad? Eh, Después de esto, en los videos se ve donde los que están afuera es la policía, ni siquiera son, ¿verdad? Son personas, los tipos que me querían tal vez llevar o jalar. Y ellos me apuntan con un arma y me dicen al suelo, ¿verdad? Yo les digo que no, que vengan, que yo soy guardaespaldas y ahí invento un montón de cosas, inclusive hasta hablé en inglés en el momento que estaba sucediendo esa situación, completamente fuera de sí. Ya a las 6 de la mañana que me tienen esposado en el piso, cuando intentan los oficiales eh, reducirme al suelo, eh, yo me despierto y lo que empiezo a decir es ¿qué hice? ¿Qué pasó? El oficial que me arrestó me dice que yo cambié la cara totalmente, o sea, que tenía una cara en un momento y la cara que tenía a la hora de arrestarme era otra. Yo simplemente decía, ¿qué pasó? Perdón, perdón, o sea, pedí disculpas porque realmente lo que yo veía a mi alrededor eran destrozos por todo el lugar. Vidrios quebrados, yo para ese momento la ceja la tenía, me hicieron 5 puntos, tenía la ceja rajada, todo esto, el ojo morado, la nariz torcida, me salía sangre por el oído, sin saber por qué, ¿verdad? Porque yo realmente no sabía. Después me doy cuenta que a la hora de que me intentaron arrestar, yo pues no me dejé y obviamente ellos tuvieron que usar fuerza, ¿verdad? Eh, Después de eso me llevan a la unidad, al carro de la policía y me trasladan al hospital para que me cosan la ceja y luego me presentan a la fiscalía. Aquí es donde empieza la pesadilla. ¿Por qué la pesadilla? Porque uno cree que uno nunca va a ser tratado como un delincuente, ¿verdad? Y por dicha uno que tal vez investiga un poco y entiende cómo funcionan estas cosas, sabe que te van a tratar igual como un delincuente más, ¿verdad? Aunque uno no lo sea, qué difícil es explicarle a esas personas que trabajan día a día con esto que uno no es un delincuente. Voy esposado, cosa que ya para uno es difícil andar esposado y que lo anden exhibiendo en la calle, ¿verdad? Ya para eso es un golpe moral muy fuerte, que creo que fue de las cosas que uno tiene que empezar a sobrellevar, ¿verdad? Y a entender en qué situación está en ese momento. Entrando a la fiscalía, pues ya me hacen toda la toma de nombre, apellido, ¿verdad? Me preguntan que si tengo alguna identificación, yo no portaba ninguna identificación, no portaba ningún número de teléfono de nadie conocido, no sabía en qué calle estaba ni en qué espacio en el área donde estábamos quedándonos estaba, y no me recordaba ni siquiera el nombre del hotel.
Era tanto el shock tal vez que tenía en el momento que yo no recordaba ni siquiera el nombre del hotel. Ya con esto me empiezan a procesar, empiezan a verificar tatuajes, empiezan a consultar cosas. Uno en esos momentos escucha comentarios de los oficiales, ¿verdad? Pasas por un proceso en el que uno no está acostumbrado, que es que te hagan todo el proceso de requisarlo a uno, ¿verdad? Quitar los cordones a los zapatos, de estar literalmente desnudo, diferente a un montón de gente y que te hagan una revisión, ¿verdad? Que ya para uno es impactante. Después de eso ya me llevan a una celda, el muchacho lo que me dice es, tranquilo, va a pasar 48 horas aquí, o sea, después de esas 48 se define cuál va a ser el proceso, pero antes de 48 horas no va a salir, entonces esté tranquilo porque va a estar en un recinto de 3x2, con una cama de cemento, sin agua. Solo estabas. En ese momento estaba solo, las celdas que tienen la fiscalía son celdas para 2 personas, pero yo entré a una celda donde no había nadie en ese momento. Como ellos están recibiendo reos todo el día, entonces ya llega un momento en que te meten una persona a la celda que vos no conoces. Yo no pude dormir en ningún momento, o sea, creo que en esos momentos de lo que se le pasa por la cabeza a uno la familia, yo tengo un hijo, y mi pensamiento en todo momento fue mi esposa y mi hijo, no me pasaba ninguna otra cosa por la cabeza, y pensando en que si afuera estaban investigando, si afuera había alguien que estaba ayudándome, si iba a venir un abogado, si yo iba a poder hacer una llamada pensando que era una llamada extranjera. Entonces yo pensaba en ese momento si tal vez tenían los recursos para poder hacer una llamada al extranjero. Y uno empieza a pensar todos esos programas que uno ve siempre, ¿verdad? De que lo arrestaron en otro país, de que lo agarraron con droga. Entonces uno empieza a pensar todas estas cosas y la cabeza empieza a jugar una pasada a uno que si uno no es fuerte, lo puede, ¿verdad? Lo puede quebrar y puede no llevarlo a pensar cosas buenas, ¿verdad? Positivas. Gracias a Dios me mantuve tranquilo en todo momento, con mucho estrés, obviamente. Yo no puedo comer gluten, no puedo comer lácteos, entonces no como mariscos porque soy alérgico, entonces encima también limita el hecho de que si te van a dar comida, que te dé, no sé, una diarrea, un dolor de estómago, ¿verdad? Entonces no comía nada durante esos 2 días. Lo que hice fue las bolsas de agua que le dan a uno, las recolecté varias bolsas, pedí varias bolsas y las mantuve ahí. Cada 20 minutos me tomaba un sorbo para mantenerme hidratado y como mantener el estómago lleno. En esos momentos a uno no le da hambre, entonces uno pasa simplemente pensando y pensando y pensando. Eh, Al día siguiente se acerca el oficial y me indica que, bueno, que hay un abogado que se va a acercar para ver el proceso. Eh, Me llevan a esta área donde está el abogado y es un área donde no tenés contacto con él, es un vidrio oscuro, no sabes quién está del otro lado del vidrio y son muy crudos, son muy directos, ¿verdad? Entonces lo que te dicen es, su condición es extranjero, no tenés un arraigo, muy posiblemente te den 3 meses de preventiva. Entonces ya ahí, a un día estar ahí, le dicen a uno eso, más preocupación le genera a uno porque Claro. uno dice, pucha, ¿dónde me van a pasar? A pasar 3 meses, ¿verdad? Y mi mayor temor siempre ha sido estar en una cárcel, ¿verdad? Entonces más me preocupaba en ese momento y ahí es donde empieza la angustia, ¿verdad? Porque me dice, nadie se ha contactado con usted, no hay nadie afuera buscándolo. Entonces yo le digo, pucha, pero yo ocupo saber, o sea, ocupo que usted me ayude a llamar a mi esposa o a llamar a alguien para poder de comunicarles que estoy aquí, que puedan hacer algo por mí. Yo estoy seguro que alguien se va a mover. Y me decía, bueno, dame un número. Y uno, lastimosamente, cosas que no hace uno es saberse números. O sea, hoy por hoy, gracias a la tecnología, tal vez yo creo que No lo no acostumbramos. acostumbramos a por lo menos saberse Memorizar. ciertos números, por lo menos las personas con que andas, ¿verdad? Yo me sabía el de mi esposa y nada más. Entonces me dice, ¿no tiene algún número de alguien en México? Yo no, es que llamadas extranjeras no podemos hacer. Entonces yo digo, ¿cómo no van a tener un medio para llamar al extranjero, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, déjeme ver qué puedo hacer. Entonces yo le digo a él, le digo, ¿no puedes ayudarme a mandar un WhatsApp y decir que tal vez llamen acá a la fiscalía, no sé, ¿verdad? A la embajada o algo? Me dice, déjeme ver qué puedo hacer. Entonces ya él me explica que la denuncia se hizo, el parte se hizo por daños a las cosas, por los daños que yo hice al restaurante. Claramente yo los hice estando en un estado en el que no estaba consciente de mí mismo de lo que estaba haciendo. Eh, Al final me dice, hay procesos conciliatorios alternos que se pueden tomar para que usted pueda salir, pero esto es un proceso que tienen que estar de acuerdo a las partes, tenés que cubrir los daños y en ese momento él me estaba explicando que los daños estaban alrededor de los $30,000.
de lo cual me pregunta si yo los puedo pagar. Yo no quise responder la pregunta porque pensaba que si decía que tenía $30,000 en mi bolsa podía de ser objeto de alguna situación interna. Entonces le dije, no sé, o sea, tendría que pedir prestado, tendría que ver qué se puede hacer, pero creo que siempre se puede conciliar, fue lo que yo le dije al abogado. Y después de ahí me dijo, bueno, si no concilia, vas a pasar a Puente Grande, es que le dicen Puerta Grande porque se fue el Chapo, pero me decían Puente Grande, y ya eso es una cárcel de máxima seguridad y tiene sus espacios, ¿verdad? Entonces ya yo me preocupé muchísimo. Dentro de este proceso, después de que yo paso del abogado y vuelvo a la celda de nuevo, las horas se me hacen eternas. Definitivamente son 2 días, pero uno siente que son 3, 4 días los que uno está ahí. No sabe si es de día o de noche porque las celdas nunca apagan la luz. Y lo más duro de todo es que tienen aire acondicionado y si no te dan cobija, no te dan nada, o sea, una sábana, un colchón. Entonces yo me senté en la de arriba para poder tener tal vez poder visión, digamos, del espacio donde estaba y tener control. Y en ningún momento me ofrecieron absolutamente nada, entonces uno pasa mucho frío, es mucho frío. De encima tratar de acostarse del dolor en los huesos porque no puedes acomodarte de una manera u otra porque es muy incómodo, y estar una hora en una posición ya es incómoda, ¿verdad? Entonces pasas muchas horas, se vuelve incontrolable. Pasan las 48 horas y nos indican que nos van a mover de la unidad de la fiscalía a la cárcel como tal para terminar el proceso. Y lo que hacen es esposarme de las manos y de los pies para atrás, ¿verdad? Durante todo este proceso, el momento que lo mueven a uno de la celda a los ciertos espacios donde tienen que verificar nuevamente los tatuajes, tienen que verificar tu nombre, tienen que verificar la situación en la que pasaste. De todo este proceso es muy duro porque ellos lo tratan a todos por igual, ¿verdad? Es un momento donde empujan a la gente, donde los golpean contra la pared, donde le gritan a uno improperios y cosas para que uno entienda, porque hay muchos de los tipos que llegan a este lugar que definitivamente no entienden, ¿verdad? O tal vez ya conocen el proceso y, y simplemente les da igual si los empujan o no los empujan, si les pegan o no les pegan. Y bueno, ya después me trasladan a la cárcel, me pasan en un carro, una perrera con 12 tipos más, ¿verdad? Que durante este proceso lo más impactante es las conversaciones que tienen los custodios con las personas que llevan, ¿verdad? Hay conversaciones de tráfico de órganos, hay conversaciones de droga, hay conversaciones de extorsión, de todo tipo, ¿verdad? Los tipos que van esposados a la par mía empiezan a conversar y a decir, que ellos quieren que lo suelten, ¿verdad? Que por ahí se ayudan. Entonces uno se preocupa más porque uno no sabe qué va a pasar. Vos ves nada más en una rejilla del carro donde te están trasladando y lo que ves son espacios, zonas verdes, zonas de tierra, edificios viejos. Entonces uno cree que uno lo están trasladando no a la cárcel, ¿verdad? Sino a algún lugar, ¿verdad? Alguna casa de estas donde llevan a este tipo de gente que secuestran. Y bueno, ya llegamos a la cárcel y definitivamente el ambiente es otro. Con solo los portones y donde uno se para, la policía que está ahí, impacta mucho. Y pues vuelven a hacer otra vez el proceso de requisamiento que le hacen a uno para poder ingresar a la cárcel. Eh, ya estando aquí, lo ingresan a uno a una celda con 6 personas más. Definitivamente, internamente es otro mundo. Eso ¿verdad? Es difícil aceptarlo, pero eso está controlado por otras entidades, ya sabemos cuáles. Creo que el narco está muy presente en todo esto, y es muy duro porque los oficiales o sea, son muy fuertes. Ellos no están jugando, ¿verdad? Es una situación de, ¿quiere agua? Lo siento mucho, no hay agua, ¿verdad? Lo más duro de todo, tal vez quizás de estar aquí fue que creo que todo el mundo lo conversa y nunca sucede, nunca se da a más. Es que estando dentro de una celda, siempre le dicen a uno que, ¿verdad? Que a alguno le va a tocar ser la mujer ¿verdad? De alguien ahí, o que le va a tocar exponerse a una situación mayor, ¿verdad? Y estando una noche ahí, uno de los tipos que decía ser del cartel de uno de los carteles, ¿verdad? Dice, bueno, ¿quién va a ser el hombre mío hoy? ¿Verdad? Y al final uno le toca decir, bueno, aquí o me dejo
o me hago el macho, ¿verdad? Pero alguna de las dos no va a ser placentera. Entonces yo al final lo que opté fue decir, bueno, ahí, si aquí quieren hacerme algo a mí, o nos matamos aquí ¿verdad? O nos matamos, no hay otra opción. Al final el muchacho lo que responde es, le salió machito, fue lo que dijo, y después de esa noche, después de ese momento yo no cerré un ojo porque no sabía qué iba a pasar. Eso era un área común, o sea, estás en un área común con un montón de gente. Es un área común, no, ahí pero no son celdas individuales. no, si tienes, es un área común, es un espacio grande que tiene un montón de celdas con gente. Lo que hacen ellos es dividirlos en grupos y los meten, asumo que los meten revueltos por puro proceso, ¿verdad? Pero ya después empiezan a sacarlos y empiezan a moverlos de una celda a otra para movernos a los que sí van a tal área, área 2 área 3 creo que fue como lo mencionaban ellos. Y ahí es donde me doy cuenta que yo estoy encerrado con varios tipos de personas, no solamente delitos menores, sino también gente que está por extorsión, gente que está por secuestro, gente que está por asesinato en la misma área. Ahí pasé tal vez un día más, llegamos a las 4 de la tarde, tuve que dormir ahí, bueno, tratar de dormir, como eran 6 personas, solo habían 4 camillas de metal, no había agua, el servicio no funcionaba y tuve que dormir en el piso en una esquina porque no, bueno, sentarme en una esquina a dormir eh, y mucho más preocupado porque ya ahí sí no sabía qué iba a pasar conmigo, ¿verdad? Después de todo este proceso, bueno, yo no dormí nada. Al día siguiente en la mañana, a las tipo 7, sé que son las 7 porque ya después me cuentan a la hora que me procesan, eh, se acerca un oficial que yo siento que al final tuvimos 2 oficiales o hubieron 2 oficiales que realmente me ayudaron mucho, que fue el muchacho que me trasladó inicialmente a la patrulla, que yo le di el número de mi esposa y le pedí a él que por favor le avisara. Después me doy cuenta, cuando ya termina todo esto, me doy cuenta que él sí se comunicó con ella y que le colaboró mucho con todo. O sea, creo que siempre hay personas buenas durante estas cosas. Y el último oficial que yo digo que al final yo no sé, uno en esos momentos valora mucho esas cosas, pero eh, fue un oficial que se acercó y me dijo cuál es su nombre. Ya yo estaba solo en la celda, ya habían procesado a las demás personas que estaban ahí. Y este oficial me pregunta cuál es mi nombre, yo le digo mi nombre y me dice que por qué me están procesando. Entonces le explico que por daños a las cosas. Él me dice, tranquilo, te voy a llevar a una sala. Un juez va a determinar su situación, ¿verdad? Él va a determinar si usted cumple con las condiciones para una prisión preventiva o si hay alguna conciliación de por medio para que usted pueda retirarse. Eh, Él me afloja a las esposas, me trata de una manera diferente a todos y bueno, ya cuando abren la puerta pues yo veo a uno de mis amigos, de a mí lo único que se me viene es una lágrima a los ojos porque ya como que por lo menos a saber que estoy arrestado, pero que hay alguien ahí ya trabajando por uno, ya le da a uno cierta tranquilidad, ¿verdad? Y le da a uno cierta paz. A pesar de que el proceso no había terminado, por lo menos uno tiene conciencia de que alguien está Es como la reconexión con el mundo exterior otra vez. completamente. O sea, ya uno se da cuenta, yo lo veo a él también triste, llorando y todo. Y él simplemente me hace un símbolo ahí de que estoy con usted. Y bueno, ya en ese momento empiezan a leer todo el expediente y en un momento la fiscal dice que ella no puede, que no podemos seguir el proceso porque faltaba una de los representantes legales de las partes para poder conciliar y que si no se presentaba entonces que había que procesar los 3 meses de prisión preventiva o pasar a esos 3 meses. Y claro, en ese momento yo me desborono otra vez porque yo no quiero pasar 3 meses allá, ¿verdad? Y en ese momento, 15 minutos después, hicieron un receso y entró la persona que hacía falta. Yo en ese momento no sabía si ya habían conciliado o no. eh, y empiezan a leer todo el expediente y en un momento ya simplemente donde la fiscal dice, bueno, se llegó a un proceso conciliatorio, ya las partes pagaron eh, los daños y una me otorgó el perdón y la otra persona, o sea, la plaza otorgó el perdón y el dueño del restaurante accedió al dinero. Entonces el juez dictaminó que no había más indicios ni pruebas para poder seguir con el proceso y es cuando me liberan, ¿verdad? Pero fue definitivamente una pesadilla pasar por todo esto. Ya estando afuera, pues uno se siente incómodo de andar sin cordones, todo manchado de sangre. Yo no había podido lavarme, no había podido, andaba la oreja llena de sangre, eh, ¿verdad? Y hambre y todo lo que lleva, ¿verdad? Estar en estos procesos.
Y bueno, ya pude después de un rato y firmar papeles y poder conversar con todas las partes afectadas, de poder llamar a mi esposa y poder llamar a la familia para avisarles que ya estaba bien, ¿verdad? Pero fue un proceso muy largo de 3, 4 días de que se hicieron semanas para mí. Dani, antes de tal vez pasar a hacer un análisis del contexto de la situación y de lo que en realidad pues rodea ese tipo de anécdotas, ¿cuántos días estuviste vos previo a que pasara el incidente y cuántos días demoraste en salir del país después del incidente? Realmente yo estuve 2 días en la fiscalía, o sea, me arrestaron, estuve 48 horas en la fiscalía y estuve un día o una noche completa en esta cárcel. Y antes del arresto, ¿cuánto estuviste vos? Un día, o sea, el día, llegamos a las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ok, y una vez saliendo de la cárcel, ¿cuánto tiempo Día y permaneciste en el medio. país? Y curiosamente, o sea, mi esposa lo que quería era que yo saliera de Guadalajara, que no estuviera más ahí. Parte de la preocupación que yo tenía era, ¿verdad? Que internamente la preocupación que tenía era que hubiese sucedido algo más y que yo no me había dado cuenta en ese momento, o que las partes no se habían dado cuenta. Entonces yo decía, si estaba bajo los efectos de alguna droga, ¿qué más pude haber hecho? Pude haber matado a alguien, pude haber apuñalado a alguien, pude haber afectado a alguna persona. Gracias a Dios no se dio, pero la intención fue salir rápido de México. Y obviamente existía una preocupación de que me hicieran alguna detención en el aeropuerto por los papeles o por lo que hayan subido al sistema. Uno piensa en muchas cosas. Pasó día y medio después de eso, Ok, hasta encontrar un tiquete para poder devolverme. muy bien. Eric, una anécdota que, bueno, yo creo que le para los pelos a cualquiera, ¿verdad? O sea, nos pone verdaderamente a pensar de cómo las cosas se salen de control muy, muy rápido, ¿verdad? O sea, a final de cuentas esas situaciones creo que muy pocos las podríamos imaginar o prever de esa forma. Lo que podríamos aquí, Dani, tal vez recalcar es que vos aquí apuntás a que sí te colocaron algo en alguna bebida. Definitivamente sí, estando interno, recluido en la cárcel, muchos de los muchachos que estaban ahí, porque a uno realmente le toca de hablar con ellos y tal vez en cierto modo no sentirse alejado, sino más bien ser parte de la gente que está adentro para tal vez sentirse uno más y tal vez no sentirse tan vulnerable. Ellos sí me decían que lo que definitivamente el modus operandi de estos tipos era utilizar una droga que se llama Tusi, que después de investigarlo un poco es una cocaína rosada que tiene distintos componentes, fentanil creo que es, tiene cocaína, tiene, bueno, un montón de sustancias muy fuertes que ya se venden por separado en otras drogas. Em, Seguramente por mi peso tal vez, o no me hizo tanto efecto como tal vez esperaban, es lo que me dicen los muchachos que estaban conmigo, y que es muy común que esto suceda, que lo que hacen es drogar a las personas para que usted no tenga control de sí mismo, el cuerpo, porque se siente muy débil, no se acuerda de nada, y pueden suceder distintas cosas, tráfico de órganos, que ya anteriormente se dio con una muchacha 3 meses atrás, que le sacaron el hígado, y la dejaron en una tina con hielo, y un empresario en México que lo llevaron a un hotel, 3 chicas, también igual, y lo dejaron en una banca en un parque afuera y le dio un paro cardíaco y murió ahí. Entonces, sí me dicen que fue una sustancia, definitivamente una droga. Yo por los días que estuve no pudieron hacerme ningún examen de sangre porque decían que ya después de 3 días no se iba a ver nada en la sangre, entonces no fue necesario. Y además de que nosotros queríamos salir rápido de México, entonces no nos metimos a investigar un poco más para salir rápido del país. Dani, me estaba entrando la curiosidad de si en algún momento hubo algún intento de contacto con alguna agencia como la embajada o algo que vos dijeras, de no tengo identificación, pero soy tico, póngame en contacto con alguien que me ayude o que me pueda ayudar acá en esta situación. Esteban, sí, internamente uno no puede contactarse con nadie, o sea, creo que uno por más intenciones que tenga de poder solicitar algún contacto con algún ente que le pueda colaborar, la intención siempre está, pero se nota que estás solo, o sea, no tenés, estás dependiendo de un abogado que te brinda el Estado, que al final solo él sabe si tiene intenciones de ayudarte o no, ¿verdad? Básicamente uno está solo. Después me doy cuenta que mi esposa hizo en reiteradas ocasiones llamadas a la embajada y lamentablemente no les importa, no les importa. La respuesta de ellos fue que en 10 días hábiles iban a responder, en 10 días hábiles posiblemente todavía estuvieran cerrados ahí,
pues ya me hubieran procesado 3 meses de preventiva por no haber resuelto la situación, porque no tenían, primero no habían bajado en Guadalajara, solo estaban en Ciudad de México, y que no tenían a un abogado de turno para poder atender la situación. Entonces, lamentablemente, literalmente uno está solo. Sí, qué historia, ¿verdad? Qué situación más complicada. Y es que hay dos contextos, ¿verdad? El contexto de esa posible droga en la bebida y el contexto legal que independientemente de lo que haya pasado, te deja manos atrás, ¿verdad? Cómo uno cuando viaja cree que va a disfrutar, que todo va a salir bien, que es un momento de relajación para olvidarse de toda esa sensación de violencia y demás, y más bien hay más probabilidades de que uno pueda estar inmerso en una situación complicada. Sí, y a veces el turista cae en, si ya de por sí en su país natal delega la seguridad, cuando se viaja se cree que es incluso obligación del país anfitrión, ¿verdad? De llegar al punto de sobreprotegerte, si se quiere decir en este tipo de casos. Y Dani recalca algo muy importante, que es que a final de cuentas, cuando se da un proceso de estos, para ellos todos son iguales. O sea, no hay como un nivel, ¿verdad?, del delito, y a final de cuentas, pues están algunos haciendo su trabajo e intentándolo de la mejor manera. Uno quiere pensar que es así, ¿verdad? Que por lo menos ellos están intentando hacerlo bien. Lamentablemente, como todo, muchachos, hay de todo tipo de personas, ¿verdad? A mí me tocó ver policías que tal vez no son amigos de lo correcto, y otros policías que sí hacen su trabajo, que se ganan su sustento día a día como personas, como tiene que ser. Pero también está el otro lado, que son personas que lucran y quieren ganar más dinero en sus labores, y lo que hacen es extorsionar, eh, ver que te roban. Yo, por ejemplo, andaba un reloj y un anillo, y al final no hicieron registro de absolutamente nada. Todo eso se perdió, el anillo de matrimonio y un reloj que había recién comprado hace unos meses. Al final es algo material, pero si hacen un proceso correctamente no debería perderse, ¿verdad? Y sí, es muy lamentable. Uno cree que estando al frente del hotel donde estás está seguro, y son 30 metros, 40 metros, y no lo estás. No, mentira que uno está seguro. Y bueno, ahí es donde tenemos como personas, y preocuparnos un poco por la seguridad, y también pensar en qué puede pasar, ¿verdad? Y es que qué difícil, porque en realidad de ahí entra el tema de uno siempre ir más allá, pensar, visualizar escenarios que pueden hasta tornarse ridículos para algunos, pero que lamentablemente está más que comprobado que la realidad sobrepasa la ficción, ¿verdad? Porque parece una escena sacada de una película. Eric, analizándolo tal vez desde la parte criminológica, ya digamos, yo creo que ya no hay que ser o estar metido en el mundo de la seguridad para apuntar que esto es un tema de inseguridad a nivel regional, y que pues muchos países ya son punta de lanza, ¿verdad?, en cuanto a crimen organizado, cuentan con organizaciones verdaderamente estructuradas, que muchas de sus labores a nivel comercial se ramifican, que ya no están tan centralizadas en torno a las drogas, sino que ya también van más allá. ¿Qué nos podrías comentar vos al respecto? Sí, bueno, definitivamente esta situación que le pasó a Dani le pasa a muchas personas día a día, y no solo en otros países, también en Costa Rica hay organizaciones que se dedican a eso mismo. Tal vez son delitos que muchas veces no se visibilizan mucho, pero están presentes, y es la tendencia desde hace mucho tiempo en algunos países, y que en Costa Rica ya va abarcando ahí, va ganando más terreno. El crimen organizado tiene como eje fundamental la droga, el tráfico, la venta, pero se ha, digamos, diversificado en algunos aspectos. Entre estos, el tema de los peajes, las extorsiones, los secuestros, y lo que le pasó a Dani definitivamente no es un caso donde una persona es la que realiza la acción. Sin duda, una persona es la que pone la droga en la bebida, otra persona es la que se acerca, otra persona es la que lo traslada, otra persona es la que eventualmente lo va a recibir en otro lugar, otra persona es lo que... Y ¿verdad? Es toda una red donde cada persona o cada miembro tiene sus funciones muy marcadas, estructuradas, y se conjuga lo que sería el crimen organizado en su, digamos, en su función
de coaccionar, de engañar a una persona, no necesariamente en el tema de las drogas. Bueno, por dicha, Dani está ahí hoy con nosotros, pero sí, las posibilidades de que tal vez hubiera muerto inclusive son muy, muy amplias, no solo por un tema de extorsión, porque lo podrían haber retenido y le piden dinero a la familia, en bitcoins o en algún tipo de monedas y listo. Pero también, ¿verdad? En otras sociedades se da el tema del tráfico de órganos, de la trata de personas y otros delitos ahí que siempre van muy asociados y que lamentablemente muchas personas son víctimas. Sí, bueno, de este tipo de grupos organizados, como bien vos decís, Eric, se dedican precisamente a diversificar sus actividades Sus comerciales, ¿verdad? operaciones. Sí, muchas veces son como grupos o células que tal vez no son dentro propiamente tal vez de un cártel, ¿verdad? Pero que están conexas, ¿verdad? Y que generan algún tipo de atracción, porque a final de cuentas distribuyen drogas y a través de la droga también generan este tipo de actividades. Y como bien vos lo apuntás, o sea, hay que marcar algo muy claro acá, que acá no estamos hablando mal de ningún país en específico, es que Costa Rica también lo vivimos. Claro. Es Y de sí, personas. correcto. Son personas las que al fin y al cabo ¿Sabes, hacen eso. ¿Sabes por dónde analizaría yo también que anda mucho el asunto? Bueno, los que tal vez frecuentamos algunos lugares, ¿verdad? De esparcimiento social, que tal vez nos gusta ir a tomarnos algún trago o demás, frecuentamos bares en donde nosotros conocemos, ¿verdad? A las personas, tenemos como un círculo social, ¿verdad? Digamos que ya conocido. Y este tipo de perfiles si se quiere ver, de cacería o de depredación de este tipo, se dan en lugares en donde ya ellos analizan, como muy posiblemente lo hicieron con vos, Dani, si es una persona extranjera, si anda sola, si está acompañada, o sea, hay todo un análisis de por medio en donde ellos evalúan los riesgos, ¿verdad? Costo-beneficio y eventualmente pues ahí es donde, como dicen, si encuentran una presa es a donde le van a dar. Murillo, vos has tenido oportunidad también de viajar al extranjero, ¿qué nos puedes contar tu análisis de la anécdota? Sí, qué situación más complicada, ¿verdad? Porque sobre lo que comentaba Eric, de la posibilidad de haber perdido la vida, inclusive el simple hecho de llegar a una conclusión de, bueno, a él no le podemos sacar nada, no nos sirve para nada, Ya nos vio las que caras. ya sabe quiénes somos, ya saben dónde estamos, no perdemos nada con dejarlo ahí, ya deshacernos de él, desechar el cuerpo ahí, que vean a ver quién lo encuentra. Hay muchos lados por donde se puede haber ido esa situación que en realidad de casi que es un milagro, ¿verdad? Que Dani haya regresado. Yo me acuerdo cuando él estuvo en esa situación, yo le mandé un mensaje preguntándole algo y no me respondía. Y pasaban días y no me respondía. Y yo, ¿dónde estará metido este man? Y luego me di cuenta que estuvo metido en una cárcel allá en México. Entonces ya no le pude reclamar por no responderme, ¿verdad? Pero sí, son situaciones más complicadas. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar, yo siempre lo que trato de hacer de mi parte es hacer un estudio de a dónde voy, que es algo que tal vez la mayoría de las personas tal vez ni les puede pasar por la cabeza, porque es importante entender el tipo de criminalidad que se mueve en diferentes regiones, ¿verdad? No es lo mismo tal vez los cuidados que yo tenga que tomar en México como los cuidados que tenga que tomar si voy a España o voy a algún país allá en Europa o si voy a Tailandia o alguno de estos países donde tal vez puede variar mucho el tipo de situaciones que uno puede enfrentar. Entonces, es algo que considero que es algo que es muy útil y que todos deberíamos hacer al viajar, bueno, inclusive hasta, como decía Eduardo, hasta dentro del país. Si usted va a viajar, conoce a alguien en esa zona, mira cómo está la situación de seguridad por allá. A pesar de lo que uno vea en las noticias, nunca está de más preguntarle a alguien, digamos, que conozca, que sepa cómo está la situación por esos lados. Y es algo que tal vez lo pueda ayudar a uno a extremar medidas. Uno tal vez eso lo ve mucho acá en el país cuando ve turistas ahí por medio San José, con la cámara guindando aquí o en el teléfono, como si estuvieran ahí en Suiza, ahí en una calle en Praga, y uno inmediatamente uno dice, santísima, pero estas personas, ¿cómo se les ocurre estar haciendo? Porque uno conoce dónde están y uno sabe lo que está haciendo y uno sabe que uno no lo haría jamás,
pero pasa por eso mismo, porque ellos tal vez dicen, sí, vamos a pasear, y no pasa ese análisis previo de, ok, ¿a dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿A qué hora salir? ¿En qué zonas evito? ¿Qué medios de transporte utilizo? Hay tantas cosas que uno puede analizar antes de viajar que lo pueden a uno, en el caso de Dani tal vez no, porque como decía, está a 30 metros del hotel. Tal vez ese tipo de cosas no le hubieran salvado lo que pasó, y hay cosas que uno inevitablemente tal vez no vaya a lograr prever, pero hay otras que tal vez sí puede ayudar, tal vez por lo menos a mitigar ciertos riesgos. Bueno, Esteban, complementando un poco lo que vos decís y lo que decía Erika ahorita, eh, curiosamente yo no investigué el país donde iba porque claramente sabemos que para nadie es un secreto que son zonas dominadas por el narcotráfico y la droga, eh, y pues uno sabe que no hay que exponerse. Claramente la intención de nosotros fue estar frente al hotel justamente, estábamos en una zona que es de alta, no sé, es una zona una zona bonita que uno dice, ¿verdad? No es una zona roja, y pues ahí es donde uno dice, estoy mitigando las posibilidades de que algo suceda, ¿verdad? Y aún así, inclusive, le suceden, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre es importante, no solamente, creo que siempre hablamos de la precaución, ¿verdad? De prevenir antes de cualquier situación. Y creo que lo más importante en todo esto, yo creo que es que definitivamente si uno viaja y no estás en un lugar donde tenés control del área, ¿verdad? Yo creo que definitivamente es mejor no exponerse altas horas de la noche, exceso de licor o exceso de sustancias, cualquier tipo de sustancia que las personas consuman, ya sea alcohol o drogas o lo que sea. Creo que siempre es importante, ¿verdad? Tener conciencia de que si el cuerpo no está en su mejor estado, es mejor no exponerse, ¿verdad? Porque aún sabiendo que era un país donde podríamos tener alguna situación, ¿verdad? Ya sea de secuestro o una situación de asaltos o una situación de droga, eh, uno cree que no va a pasar hasta que pasa, ¿verdad? Entonces es importante estar consciente de eso. Y bueno, como decías vos, Eric, una de las personas con las que estuvimos sentados después nos contaba anécdotas de que él es un empresario de la zona de Guadalajara, y él nos contaba justamente que él había sido secuestrado 3 veces ya en su propia ciudad, ¿verdad? Y definitivamente son bandas con muchas ramificaciones, ¿verdad? Inclusive son bandas donde tienen todo tipo de situaciones, ¿verdad? Unos trabajan la droga, esa misma banda trabaja narcotráfico, esa misma banda trabaja secuestro inclusive de niños, que se está dando mucho en México, y también se da el tema de tráfico de órganos. Entonces la misma banda opera con diferentes ramificaciones, distintos tipos de delito. Y bueno, y es muy lamentable, pero sucede muy a menudo en México, muy a menudo. Yo quisiera, bueno, insistir en que lo que le pasó a Dani le pasó en otro país, pero eso mismo podría pasar en la California, en Escalante, en San Pedro. Entonces, por eso quería dividir las situaciones en dos, en lo que pasó propiamente en esa sustancia que se le coloca y que altera su estado mental y corporal, y también, por otro lado, el tema de una situación que tiene que ver con un conflicto legal fuera del país, ¿verdad? Cómo todo se puede complicar, hasta si es un choque, un simple choque, podría traer repercusiones a nivel legal, y para esto sin duda hay recomendaciones también antes de viajar que podrían eventualmente tal vez no evitar como tal la situación, porque sabemos que el crimen organizado se aprovecha de las vulnerabilidades y está 1000 pasos adelante muchas veces. Una bebida, uno podría decir, está bien, cuido la bebida siempre, pero hasta en la comida, hasta los mismos cocineros del hotel pueden ser parte de esta organización. ¿Y cómo hacemos? Es muy difícil. Entonces, el tema de estas situaciones en el extranjero también, creo, Eduardo, hay que ponerle mucha atención a cómo poder atenderlas, ¿verdad? Claro, yo creo que, bueno, no nos daría 10 capítulos para analizar todo lo integral que tiene que ser volverse verdaderamente preventivo en este tema y en general. Pero yo sí quiero recalcar desde ya la necesidad de verdaderamente crear la conciencia de la gente que se preocupe y se ocupe de estos temas. Porque es que si no quedan sobre la mesa y seguimos siendo otra vez nada más reiterativos en que sí, sean preventivos y esto y lo otro, no, es que si a la persona verdaderamente no le nace
la preocupación de decir si eso pasa, me puede pasar, ¿verdad? No pasan de la idea a la acción. Y ahí es donde verdaderamente esa es la diferencia. Yo tal vez para pasar a un rápido análisis del caso de Dani, estamos claros que sí hubo una estructura, sí hubo un análisis por parte, en este caso, del grupo que pues lamentablemente te afectó, Dani. Y ahí es donde creo yo que muchas veces en seguridad, incluso los que estamos en esto nos quedamos cortos, en que muchas veces decimos, como nunca pasa nada, yo creo que con ser preventivo y ahí como voy identificando cosas, voy actuando, voy previniendo. Y verdaderamente lo que hace la diferencia a nivel profesional en seguridad, en labores de seguridad, es precisamente el análisis. O sea, si nosotros no nos sentamos a ser estructurados, todo a final de cuentas queda como cuando uno se va, voy a hacer una comparación, no sé si muy tonta, pero como cuando uno se va a hacer el súper, a comprar comida. Yo me voy a lo que me acuerdo. Y entonces cuando veo, se me quedó una cosa. Y tal vez esa cosa era la que yo ocupaba. Entonces pasa lo mismo en seguridad. Si yo no tengo verdaderamente una estructura, que igual, Eric, totalmente, o sea, siempre se nos puede salir algo del saco, pero es que es menos probable que yo lleve una estructura y un análisis, ¿verdad? Y a veces algo tan sencillo como dice Murillo, llamar a preguntar a alguien de la localidad, porque te va a decir una frase, te va a contar algo que uno no tenía previsto. Ya le despierta tal vez. Es correcto. Y entonces ya digamos, con las herramientas que vos tenés en el tema de análisis en seguridad, vos decís, ok, me comentaron eso. Yo para una anécdota muy rápida, hace poco salí de San José, tomé unas vacaciones de unos 4 días y precisamente en la zona en donde iba a estar, una zona de montaña, de volcán, tenía un conocido y lo llamé y le pregunté. Y sí, él me dijo, mira, bueno, tal barrio que cae conexo, más o menos a partir de esta hora ya hay esto y lo otro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas voy con mi familia, o sea, es el bien más preciado que yo tengo, mi familia. Entonces, si yo no me tomo la tarea de tomarme eso en serio, Eric, cuando uno anda haciendo un trabajo porque te pagan por hacerlo, yo creo que no debería ser más importante, ¿cierto? Es cuando vos estás con tu familia, es cuando verdaderamente tenés que trabajar en temas preventivos y en seguridad. Entonces, creo que tal vez para hacer un análisis rápido, sí hubo, obviamente, toda una planificación de por medio, es una forma de operar en esos lugares, ¿verdad? En donde Dani lamentablemente fue alguien que cayó en la telaraña y que por dicha, Dani, la libraste, o sea, se dio de la mejor forma, creo que se pudo haber dado todo lo malo que te pasó. Yo hablaba con los compañeros y compartíamos un poco qué pudo haber pasado, ¿verdad? Y pues, pudieron haber pasado mil cosas, ¿verdad? Desde el inicio de que se pudiese haber efectuado el secuestro o el haberme llevado, ¿verdad? Que ahí pudieron haber sucedido mil cosas, como decían ustedes, desde tráfico de órganos hasta un paseo millonario, hasta lo que fuese, y quizá un paseo millonario que pudo haber salido peor porque tal vez yo no andaba la cantidad de dinero que ellos querían, bueno, andaba sin billetera. Entonces, pudo haber sido algo tan sencillo como ya nos vio las caras, ya vio dónde estamos, no está tan drogado porque conscientemente se defendió, matémoslo, ¿verdad? Se pudieron haber dado mil cosas durante todo este proceso y bueno, gracias a Dios, todo salió bien y creo que definitivamente ahora en adelante a tomar más precauciones, ahorita que nos exponga un poco, ¿verdad? De los tips que podemos tener cuando viajamos, pero sí definitivamente hay que poner atención a estos casos. Esteban, ¿vos dónde consideras que empieza el tema de aplicar medidas de seguridad al viajar? ¿Dónde empezamos? ¿Por dónde podríamos empezar a darle recomendaciones a las personas? Bueno, como mencionábamos en la planificación previa, ¿verdad? Antes de viajar, antes de escoger el lugar, bueno, si se puede escoger el lugar, ¿verdad? Si no se puede escoger el lugar, qué sé yo, porque sea temas de trabajo o algo así que uno no siempre puede escoger a dónde lo van a mandar, ¿verdad? Pero si se puede escoger el lugar, tiene que haber un estudio previo antes de viajar, como lo comentábamos. Yo también siempre algo de lo que hago es también estudiar qué puedo llevar ahí con carácter defensivo también. Eso es algo que uno a veces dice, bueno, tengo que viajar, pero ahí no puedo llevar nada, obviamente no puedo llevar el arma, no puedo viajar con gas pimienta, no puedo llevar tal vez otras cosas que normalmente ando en mi día a día, pero entonces viajo y estoy indefenso. Entonces es algo que también yo siempre contemplo a la hora de que voy a ir a algún lugar, inclusive estudiar hasta la legislación del lugar a donde voy a viajar, y eso no requiere más que un ratillo ahí sentado en Google, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de viajar a algún lugar, no, bueno, obviamente no puedo llevar el arma, pero quiero saber, ok, puedo portar un gas pimienta allá, no lo puedo llevar de acá, pero tal vez lo puedo comprar allá. Y entonces en algún momento he comprado un gas pimienta, no me lo puedo traer de vuelta, o a veces le he hecho una recomendación a alguien, cómprese un gas pimienta estando allá, y cuando ya se viene se lo regala a alguien. Entonces mató dos pájaros de un mismo tiro. Tuvo un método, digamos, una herramienta para poder protegerse si algo pasara, y tuvo la opción de regalarle a alguien para que quede allá tal vez con algún método de defensa. Porque también hay que entender que no estamos hablando solo de secuestros y solo de extorsiones y solo de lo que le pasó a Dani. Claro, ese es como el más grave de las situaciones, pero podemos enfrentar un montón de cosas en temas de seguridad estando afuera, ¿verdad? Desde como un asalto común, si estamos en un país donde eso es común que suceda, desde carteristas en otro lugar, que tal vez eso es lo que comúnmente sucede en otros países, asaltos en vehículo, que puede ser lo que sucede en otros países. Entonces no siempre estamos hablando solo de algo tan grave como lo que le pasó a Dani. Entonces es como estudiar todo el abanico de posibilidades de lo que podemos llegar a enfrentar estando fuera del país, estando en ese lugar, y hacer una preparación previa, ok, ¿qué puedo llevar? ¿Qué puedo hacer? Y estudiar un poco sobre el lugar a donde voy a viajar, para saber a qué me puedo enfrentar. Sí, bueno, yo concuerdo con Esteban y es que durante los 14 capítulos, y este no es la excepción, insistimos en esa desconfianza, en creer y en entender que hay gente que nos quiere hacer daño. Cuando tenemos esa visión 24 horas al día, que yo sé que es agotador, investigamos. Investigamos porque puede pasar esto y esto. Recomendaciones puntuales, sí creo que es importante, digamos, no estar solo cuando uno viaja. Creo que tal vez, no estoy diciendo ni generar ningún tipo ahí de cuestionamiento, pero si tus amigos tal vez hubieran estado más ahí, tal vez un grupito, ¿verdad? No es lo mismo estar solo a estar en Claro. grupo. Eh, sí creo importante también, aunque no nos ayuden como nosotros queramos, memorizar, tener a la vista el número de la embajada. Creo que así, en primera instancia, algo pueden hacer, por lo menos contactarnos o algo. Y esa malicia que hay que tener, lamentablemente, hasta de quién nos sirve una cerveza, hasta dónde comemos, hasta quién conocemos, a las mujeres o hombres que se nos acerquen, todo eso puede ser real, pero también puede haber un trasfondo y hay gente que está deseando que nosotros abramos o nos mostremos con confianza para vulnerar esa confianza y hacernos daño. Entonces, al final todo, no sé si lo han notado, todo se resume en tener malicia, en tener, digamos, como esa sensación de que siempre alguien nos va a querer tal vez hacer daño. Y eso, insisto, es cansado, es exagerado, puede que alguien diga que qué delirio de persecución, pero es que a los niveles de violencia y de crueldad y de criminalidad que estamos en este momento, de ahí casi que nos exige a pensar así muchas veces. Inclusive algo tan sencillo como comentaba Dani, como el no saberse un número de teléfono. Ujú. Entonces, y yo esto nunca lo hago, pero de ahora en adelante, cuando tenga la oportunidad de viajar, creo que una forma práctica es un papelito, una tarjetita con tal vez el número del hotel, el número de alguna persona conocida. Ojalá si en el propio país tengo a alguien conocido, un número, una tarjetita, la escondo en el zapato, la escondo tal vez en la media, donde no me van A robar tan. digamos, a ver tan fácil la información. Pero si llego a necesitar algo, porque sí, hoy en día yo, les soy honesto, me sé un número de teléfono nada más, así de El suyo. memoria. No, el de mi esposa es el único que me sé, no me sé ningún otro número de teléfono. Y es porque ya uno no tiene esa necesidad hasta que tiene la necesidad, ¿verdad? Hasta que eso sucede. Entonces, solo imaginar lo fácil o lo mucho que le pudo haber ayudado a Dani, decir, estoy en este hotel con estas personas, por favor, llámeme aquí. En ese momento en el que en la etapa inicial, tal vez hubiera sido de mucha ayuda también para mucho de lo que venía después. Bueno, Esteban, y eso que decís es súper importante porque yo me llegué a dar cuenta hasta después, ¿verdad? Yo tengo varios amigos en México y no me sabía ningún número. Y justamente una de las amigas me dice, Dani, mi papá trabaja en la Policía Nacional,
es comandante de algo. Yo dije, pucha, ¿verdad? Tan sencillo que pudo haber sido andar un papel, que fue una recomendación que al final, dentro de las conversaciones que tuvimos, salió a la luz, que es justamente andar algún contacto, ojalá del país. Nunca está de más, si algún amigo de nosotros conoce algún abogado, tenerle contacto, tenerlo ahí a mano, es súper importante porque al final de cualquier situación legal, un abogado te puede colaborar. Otra cosa importante que para mí me pudo haber ayudado mucho también fue, y suele pasar, si le roban el pasaporte, andar una copia en algún otro lugar del Salveque o su esposa o con quien viaje, tenga una copia de su pasaporte en caso de que se pierda, o una foto inclusive, puede ayudar porque por dicha ellos tenían mi pasaporte. Si no lo hubieran tenido, era complicado de tener que llamar a mi esposa si mi esposa tenía una foto del pasaporte, si no la tenía o si me lo habían robado. Eso pudo haber complicado un poco la situación. Pero bueno, creo que todos los consejos que han dado son súper valiosos y nunca desestimar, ¿verdad? Que estamos anuentes a que cualquier cosa pueda pasar. Yo tal vez, para ir dejando algunas recomendaciones ahí de cierre, verlo como, tal vez mentalmente lo que se me viene es como una estructura. Desde el momento en el que uno toma la decisión de salir, ¿verdad? Toda esta preparación de la documentación, como bien vos decís, Dani, es muy importante. Ahora es muy fácil tener una aplicación en el teléfono en donde vos escaneas tus documentos y todo el momento están en nube y uno los comparte a través de la misma familia, WhatsApp. Correcto. Entonces ya vos los tenés ahí y nunca vas a perderlos. Sin embargo, una copia física no está de más, irse preparado con eso. Creo que hacer un análisis porque mucho podemos hablar tal vez aquí de que es que hay que prepararse. Bueno, ¿cómo? Ahora es muy fácil meterse a medios digitales, ¿verdad? Y buscar periódicos de la zona en donde nosotros vamos a estar, ver tal vez unos 3 días anteriores o unos 10 días anteriores qué tipo de noticias son las que publican con respecto a robos, asaltos, secuestros y demás. Y ahí eso le da a uno por lo menos una noción, ¿verdad? De qué tan caliente está la zona. A la hora de decidir uno viajar y salir del país, como bien lo mencionan ustedes, el tema de los contactos, tanto adentro como afuera. Ahora lo conversábamos fuera de cámaras, ¿verdad? La importancia de estar muy atentos en el aeropuerto, cuidar nuestro equipaje, ¿verdad? Que no nos vayan a contaminar el equipaje con cargas, ¿verdad? No deseadas y demás. Y también informarnos bien de qué es lo que puedo llevar y qué no, como lo dice Murillo, para que tampoco nos hagan pasar un mal rato por aduanas, ¿cierto? Ojalá desde el momento en el que yo me pongo a hacer una estructura de mi viaje, contar con un itinerario, ¿verdad? Y marcar incluso algunas horas en las cuales yo eventualmente podría estar fuera de línea o en contacto con mi familia, porque eso es muy importante. Muchas veces se pierden esas franjas horarias, porque si usted ya le dice a su esposa, vea, yo de tal hora a tal hora estoy desconectado, ya ella lo ve como normal, si es que no viajas con tu pareja o con tu familia. Pero si ya pasan muchas horas, ya la persona pues evidentemente se preocupa y busca ponerse en contacto con otras. Entonces, llevar como un itinerario y buscar uno, si es que va a salirse de ese itinerario, buscar improvisar lo menos posible. Y ahí en esas improvisaciones es donde se puede, como dicen, brincar la liebre, pero ya vos subís tus niveles de alerta. En algún momento hablamos, ¿verdad?, de los colores de Cooper. Si yo voy dentro de mi itinerario, digamos que puedo andar ahí flotando entre amarillo, ¿verdad? Pero si ya yo voy a salirme de eso, ya me tengo que poner un poquito más preventivo, ¿cierto? Porque ya voy a estar en lugares en donde tal vez no planifiqué, con personas que no necesariamente conozco y no tengo el control de la situación. A la hora de llegar al sitio, parece mentira, pero bueno, hoy estamos hablando de una situación muy específica, Dani, pero también conocemos que ya México es un lugar muy sísmico, ¿verdad? Entonces el solo hecho de cuando yo llego, salgo del aeropuerto, más o menos ver alguna ruta, leer algunos rótulos, o sea, son cosas que verdaderamente a vos te pueden por lo menos orientar. Cuando llego al hotel, buscar salidas de emergencia, ¿verdad? Hacer, ojalá, en seguridad hay un tema, ¿verdad?, que dicen que el recurso nunca sobra. Entonces, como hacer el solo hecho de amistad vos con el botones, con alguna de esas personas que vos le marques una huella que te vio, después una pregunta puede hacer la diferencia, porque sí te reconoce, sí fuiste esa persona que tal vez tuviste ese trato distinto con esa persona y le marcaste una huella mental. Solo el hecho de interactuar un poquito diferente con la gente y no sos un turista más que no te pueden identificar, que después puede marcar mucha diferencia, ¿verdad? Tener control con el tema de la habitación, de quién tiene acceso a tus llaves, cuáles serían eventualmente las horas de entrada y salida, las salidas de emergencia, de nuevo el itinerario, el tema de los transportes, parece mentira, pero ¿a quién le delega usted quién te transporta de un lugar al otro? Porque es uno de los lugares, si ya por si aquí a nosotros en el día a día nos pasa, ¿verdad?,
cuando te estás moviendo de un lugar a otro, cualquier cosa puede pasar. Porque ahí, precisamente en esa franja, fue donde pasó lo que pasó. En que te moviste de tu lugar de control a donde eventualmente te sentías también seguro. Son algunas de las recomendaciones que podríamos tal vez marcar, sin embargo hay muchas y habría que analizar caso por caso, pero ojalá la gente, más allá de nada más decir tengo que hacer A, B, C, es siempre, la seguridad tiene que tener un principio de flexibilidad, o sea, tenemos que ser no tan cuadrados que más bien nos entorpezca lo que en realidad debería ser un día de disfrute o incluso de trabajo, pero tampoco como dicen, dar la espalda, ¿verdad? Y que nos vayan a pasar lamentablemente. Dani, de verdad que nosotros estamos muy contentos de que no haya pasado a más, hermano, porque qué difícil, ¿verdad? Una situación de esas en las que uno nunca espera que un amigo verdaderamente pase por esas situaciones y cuando pasan, que dejen eso, que dejen anécdota. Yo creo que en el grupo donde estábamos ahí, pues sí fue como una conmoción, ¿verdad? Que fue lo que pasó en realidad. Los que te conocemos sabemos muy bien que no fue un tema de que es que Dani se le descontroló porque es su forma de ser, no, sí verdaderamente fue un evento aislado y de mi parte pues agradecerte mucho por la confianza, ¿verdad?, de venir a compartir con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, y a los tres yo les agradezco mucho, gracias a Dios, bueno, podemos contar con amigos que nos apoyamos en distintas situaciones, ya hemos vivido ciertas situaciones donde hemos visto que, ¿verdad?, que existe esa camaradería y ese apoyo y creo que eso nunca está de más, ¿verdad? Creo que uno se siente acuerpado. Y también uno toma las cosas diferente también sintiendo ese apoyo de los amigos, ¿verdad? Entonces, de verdad muy agradecido con ustedes y vuelvo a felicitarlos por el trabajo que están haciendo con los programas. Creo que es muy importante para todos tener conciencia de lo que puede pasar y cuidar a nuestro grupo, a nuestra familia, a nuestros amigos y estar atento en todo momento. De verdad que muchas gracias, Dani. Don Eric. Muchas gracias, Daniel, por contar la historia, porque de fijo mucha gente se va a mentalizar y de tu experiencia van a salir muchas cosas buenas y va a de verdad a prevenir muchas situaciones, porque no es lo mismo a veces que lo cuente uno, que uno dé recomendaciones a que cuente la historia tan pura y tan detallada. Claro. Y eso muchas veces se queda mejor cuando le pones rostro a la historia. Claro, sí, y cuando analizamos lo que pudo haber pasado y demás, eso sí sirve, digamos, muy rico como ejemplo. Y no, la invitación siempre para que tengan esa malicia. Si no saben qué hacer, si dudan, contacten a expertos. Hay personas que les aseguro que les puede hacer un plancito ahí de tips y de información y les pueden ayudar a investigar un poco y demás. Hay gente que tal vez pasa muy ocupada o no quieren hacerlo, no saben cómo hacerlo, pero hay gente que está dispuesta a colaborar y que tienen esa experticia, digamos, de poder proponer y de poder hacer esas recomendaciones. Correcto, Esteban. No, igual muy agradecido con Dani por venir y compartir esa no agradable, pero experiencia al fin, ¿verdad? Yo, bueno, cuando yo me enteré lo que pasó, lo primero que se me vino a la mente es, bueno, ya cuando Dani estuvo acá ocupamos llevarlo al programa porque es algo que es tan importante que la gente escuche de alguien, como decís vos, Eric, de alguien que lo vivió, que no es lo mismo contar uno, es que sí, si van a tal lado, allá pasa tal cosa y pasa tal cosa, a escuchar a alguien que vivió esa situación, contar ese tipo de experiencias y no deja de ser una experiencia fuerte. Entonces, igual por la disposición de acompañarnos acá. Y ojalá que le quede ahí a las personas, para cada quien pues echará para su saco en algún sentido. Ya yo identifiqué varias cosas ahí que tal vez las había pensado, pero tal vez no les había dado tanta importancia a la hora de viajar y ya me quedaron de lección tan solo escuchando esa experiencia que tuvo Dani. Esteban, y perdón, no significa que no podamos viajar, ¿verdad? Y que no podamos jamás ir a un restaurante. No, de eso se trata, para eso trabajamos. Para eso trabajamos, sí. Y es tan bonito viajar, ¿verdad? Es tan chiva que no queremos desincentivar a la gente de decirles, no, mejor quédense en la casa guardados. Porque no se trata de eso, obviamente. Bueno, es curioso, nosotros nos extendieron una invitación, la gente de la hacienda, muy amables ellos, no solamente se comportaron muy bien con nosotros durante el proceso, sino que nos extendieron una invitación en diciembre para poder ir a visitar y llevarnos una buena imagen de ¿verdad? Para cambiar la opinión. Exacto, entonces yo creo que como decís vos, no hay que cerrarse también, ¿verdad? Sí, no, porque
O sea, si vamos con esa mentalidad, pues no salimos ni de la casa, ¿verdad? No podemos ir ni a la pulpería a comprar pan porque basta estar vivo para estar expuesto a alguna situación, ¿verdad? De riesgo. Entonces, no es esa la idea. La idea es concientizar a la gente a que cuando viajen tengan todo esto en mente, todas estas cosas. Como decía, no estamos hablando solo de algo tan grave como lo de Dani, pero cosas como un simple timo, un simple digamos que roben en transporte público, cosillas así, que de nada más que son recomendaciones para evitar pasar malos tragos que tal vez nos pudimos haber evitado con un poquito de previsión. Y ya estamos cerrando, ¿verdad? Sí, sí. Ya, Dale. bueno, con el cierre nada más comentarles, porque ya Eduardo les ha dicho que estamos cerrando temporada, porque yo hay alguna gente les comenté que ya vamos a cerrar temporada y me dicen, pero ¿qué? Hasta el próximo año. Entonces, no es que vamos a volver hasta el próximo año, estamos parando un par de semanas para reagrupar ahí ideas y planear un par de episodios y volvemos otra vez con toda la fuerza. Entonces estamos hablando de un par de semanitas nada más que vamos a parar. No sé si me adelanto, pero vamos a tener un episodio que queremos conversar sobre la película que está ahorita, que no lo hemos querido tocar antes porque no había llegado al país, que es un tema que va también similar ahí con el tema de secuestros y todo eso, que es sobre la trata de personas, ¿verdad? Entonces vamos a tener un episodio para conversar sobre Sound of Freedom. Queríamos dar chance a que llegara al país, que la gente la pudiera ver antes de tirar el episodio y ojalá tener a alguien que nos pueda ahí dar un poco más de contexto con esa temática. Entonces, para los que no la han visto, recomendarle que la vayan a ver para que cuando ya la comentemos acá, que ya estemos todos ahí sobre la jugada, como decimos. Y lo último, Dani tiene ¿es un restaurante o es un café, Dani? Promociónese, porque yo todavía no sé si es un restaurante o es un café, pero para que tire ahí la promoción ahí para los que gusten Bueno, visitar. muchachos, muchas gracias. Realmente hace un año emprendí un negocio con un socio que me dio la oportunidad de poder trabajar con él. Y yo siempre me ha gustado mucho la coctelería, es en lo que me gusta trabajar, y el servicio y la hospitalidad. Y abrimos un restaurante en Escazú que se llama Café Negroni. Café Negroni nació como una idea de tener un bistró que abriese de desayuno, almuerzo y cena, y de paso, como decimos aquí, matar varios pájaros de un solo tiro, tener un área también donde pudiésemos tener todo tipo de cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Negroni? Abrimos en la mañana, tenemos almuerzos, bueno, tenemos desayunos en la mañana, almuerzos a mediodía, cafecito en la tarde. Esteban ha logrado ir, pues dice que se ha ido con un vaso de agua nada más. Solo agua me dieron esa vez. Y en la noche tenemos dos áreas, dos ambientes, un área que es un poco más, como más de fiesta, por así decirlo. No es fiesta de estar de pie, es fiesta de estar sentado en una mesa con buena música, disfrutando de un coctelito y comida mediterránea. Y otra área donde es un poco más formal, ya si vamos con la familia, con la esposa, con niños, si no queremos tanta bulla, esa otra área puede funcionar también para poder tener una cena formal. Es un lugar casual, no es un lugar, como decimos en Costa Rica, fino, ¿verdad? Es una infraestructura muy bonita, pero bueno, invitadísimos todos a que puedan ir. Yo siempre estoy por allá, entonces encantado de recibirlos y conocerlos, y bueno, cuando gusten están en su casa. Vamos a ir por el selfie. Tomarnos el selfie. Te fijo. Sí, no, invitadísimos. Escazú, y ahí nos vas a dejar entonces las redes para que Claro. sigan el proyecto y el número de teléfono. Perfecto. A ver si el encargado de producción, sí. Cargado de alianzas. Sí, correcto, sí. Y no se olviden de la frase, ¿verdad? Sí, correcto, hoy viene frase, hoy sí viene frase. Ya está, ya viene el frase. ¿Ya? Sí, sí, ya ¿Qué ahora sí, momento, ya hoy sí qué hay momento frase. se siente así donde... Para hacer un cierre, recalcar, y me uno al llamado que ustedes hacen, no estamos desincentivando, tampoco estamos señalando ninguna nación, ningún país. Nosotros somos uno de los que más nos preocupamos porque aquí tenemos mucho que mejorar. Lamentablemente hemos cargado y cargamos hoy en día con la mancha de turistas, ¿verdad? Que han sido víctimas acá en el país. Entonces tenemos que ocuparnos nosotros acá lo interno, ¿verdad? Que verdaderamente están pasando cosas que queremos a veces desviar la vista. Sin embargo, siempre van a ser más cosas buenas que malas. Eso siempre va a ser así, y el día que no, entonces yo creo que ya no vale la pena, ¿verdad? Seguir luchando por lo bueno. Yo creo que todos nos levantamos todos los días con la consigna de eso. Aquí un claro ejemplo, que hay varias personas aquí, todos somos personas de bien. Aquí al instituto todos los días vienen a formarse personas con la mejor consigna de aportar en seguridad al país.
al país las mismas personas que se equivocan en políticas de seguridad, quiero pensar que no lo hacen adrede, sino que es parte de la humanidad errar, ¿verdad? Entonces no estamos señalando hacia allá, más bien creo que esto sería un bonito punto de partida para decir, estamos bien, estamos a tiempo de corregir las cosas, pero eso sí, fijémonos en cuál es la mancha, porque si nada más desviamos la mirada, es lo típico y por lo cual se descompone todo. Entonces, muy en función de la frase, porque ya el director de producción me regañó, me pasó a la oficina el capítulo anterior, ¿verdad? Me dijo que... Pero fue una amonestación verbal, nada más, no hubo nada por Ok. Fuerte conversación. Sí, ¿no? sí. Entonces dice la frase, lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Creo que no podemos seguir dudando de que tenemos muchas cosas bonitas a nivel de Latinoamérica y que creo que hay que impulsarlas, hay que salir a conocer lugares, pero de manera segura. Listos. Estamos, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos, Nos vemos en la segunda temporada. temporada.